Conversando con Don Ale. Bueno, muy buenos días, muy buenos días. Hoy en el programa Conversando con Don Ale nos hemos desplazado hasta Palmares de Pérez Celedón, al hogar de Baldomero Ureña Mora, empresario, dueño con su familia de Talleres 3B, aquí en nuestro cantón. Un taller que va a la vanguardia del desarrollo de esta actividad complicada, porque hay enderezar y pintar un vehículo y todo lo demás. Es una gran responsabilidad. Con él queremos conversar hoy en nuestro programa y usted puede preguntarse por qué. Bueno, porque hay una historia de vida muy interesante con Baldomero, así es que a él le damos la bienvenida a nuestro programa. Bienvenido, Baldomero. Buenos días, don Alejandro. Muchas gracias por invitarme a su programa. Es interesante. Baldomero nace en un lugar que se llama Arcoíris, en el distrito de Cajón. Por allá hemos andado, tenemos buenas amistades y siempre me he preguntado ¿por qué se llama Arcoíris? Eso, generalmente nosotros siempre cuando nos decía dónde vivíamos en Santa María de Cajón, porque era el único lugar que había ahí como donde estaba la escuela, donde estaba la iglesia y el poblado donde estábamos nosotros no tenía nombre, ¿verdad? Y se reunió un grupo de personas, que lo recuerdo, tenía tal vez unos 8 años, y decidieron ponerle entre varios nombres que se barajaron Arcoíris porque era el nombre de la pulpería que había en el lugar, que era lo único que teníamos. No había una pulpería y cantina y un salón, era un solo lugar donde habían las tres cosas, y se decidió ponerle el nombre del único local comercial que había en ese lugar. Eso es lo que yo recuerdo, y desde ahí se quedó el nombre de Arcoíris. Ya ahora en este tiempo sí hay plaza de deportes, hay iglesia, hay escuela, pero en ese tiempo era solo lo que existía. ¿Nace usted ahí, en Arcoíris de Cajón? Sí, señor. ¿De dónde vienen sus padres, entonces? Mi papá, Baldomero Ureña Monje, que en paz descanse, es de Santa María de Ota, toda la familia. Ellos fueron de los que cruzaron el cerro en su tiempo. Mi abuela, mis tíos abuelos, mis tías abuelas, todos cruzaron y mi madre viene de San Ignacio de Acosta. También ellos eran de allá y cruzaron para acá, al Valle del General, y aquí se conocieron y se casaron. Y aquí nacimos todos en este lugar de Arcoíris de Cajón. Ahora, ¿cuántos hermanos tenés? Es una familia muy grande. Sí, claro. Nosotros somos 9 hijos, 8 en vida ahorita, 7 hombres y 2 mujeres. ¿Estudiaste ahí, en la escuela? Sí, ¿cómo? Yo allá fui a 3 escuelas. Primero fuimos al Cedral de Cajón, porque mi tía Cecilia Ureña, ella estaba nombrada, era maestra, y nos íbamos los lunes para Cedral de Cajón, nos íbamos a caballo, y nos quedábamos en la casa con las maestras y regresábamos los viernes en la tarde. Eso fue el primer año. Después estuve en Santa María de Cajón y el último año en Santa Teresa. Ahora, cuando decís que se iban a caballo, ¿cuántos iban? Éramos 2 hermanos, mi hermano Willy y yo, y mi tía Cecilia, que era la maestra, directora de la escuela, y una maestra de San José, Aida Sánchez. Ella, contándome un día la historia, ahora no hace mucho me di cuenta de la historia de ella. La mandaron en esos tiempos de San José aquí a Pérez Celedón a hacer los primeros años, y le tocó en esa escuela, conoció a mi tía y entonces vivía en la casa de mi tía. Entonces viajábamos de lunes a viernes a Cedral de Cajón ese primer año. Bueno, hay una Aida Sánchez que trabaja en la municipalidad, a lo mejor es pariente sí, no de la sé. señora. Baldomero, ¿cómo era esa vida cuando ustedes crecían? Porque es campo, definitivamente, ¿verdad? De don Alejandro, vieras que, bueno, para nosotros lo que fue la vida de la escuela y
el colegio y todo fue muy difícil. En esos tiempos todo era más complicado que ahora. Nosotros siempre teníamos que trabajar en el campo, en la casa, en lo que tuviera mi papá. Mi papá tuvo siempre un cafetalito ahí y siempre nos íbamos a trabajar antes de ir a la escuela. Después del primer año, que yo no estuve todos los años, tuve que trabajar en el campo. Entonces, de ahí era muy fuerte ese asunto, porque nosotros teníamos que ir a trabajar en la mañana, a coger café, a juntar café, y después de que llegábamos de la escuela, igual en las tardes nos íbamos a juntar café, los que éramos más chiquitillos y los más grandes a coger café. Eso en el tiempo de la escuela, y todos los años de la escuela recuerdo que era como completamente natural, trabajar todo el día y sacar el ratito nada más para ir a la escuela y seguir trabajando. ¿Y de qué edad, digamos, ya los integraban a las labores agrícolas, pues, de recoger café, de yerbar o jalar abono? A los 6 años. Desde los 6 años. Yo quería irme desde los 5 años, yo recuerdo, porque yo no había entrado a la escuela y a mí me fascinaba. Algún chip venía metido desde pequeño, porque toda mi familia ha sido muy valiente y trabajadora. Pero a mí me dejaban en la casa por chiquitillo y yo peleaba que tenía que irme, que me llevaran a trabajar, y cuando me afilaron el primer cuchillo para ir a trabajar, yo feliz de la vida. Y desde eso soy amante del trabajo. Qué interesante, ¿verdad? Cosa que hoy inclusive las mismas leyes nos prohíben que los niños y los jóvenes trabajen, ¿verdad? Sí. Con la necesidad que hay de coger café, no podemos mandar a los muchachos de quinto, sexto grado de colegio, porque no, las leyes no lo permiten. Sí, eso para mí está bastante complicado, porque para mí se han ido perdiendo muchas cosas. Eso, la responsabilidad de tratar de integrarse desde pequeño, ayudarle a los padres a trabajar, a ganarse lo que uno se come, y todo eso eso se ha ido perdiendo, de verdad. Sí, es doloroso, y estamos viendo que hay una juventud que no es que no quiera trabajar, es que no hemos podido enseñarles porque no se permite, porque la gente en el campo lo que hace es vender su finca y emigra, ¿verdad? Sí. Y no quisiéramos eso, definitivamente. Sí, sí. Ahora, los tiempos han cambiado demasiado. Ahora, antes nosotros para ganarnos un par de tacos o comprarse una bola, eso usted tiene que trabajar, porque nadie se lo iba a regalar. Ahora el tiempo ha cambiado mucho. Eso es todo un tema aparte, a cómo han cambiado las cosas, porque antes nosotros, recuerdo que en todo el tiempo de escuela y colegio, porque no fui a la universidad, sí hubo un señor en Cajón, don Franklin Fallas, que me buscó y me dio como una beca, pero era algo tan pequeño, en un año, y para mí eso fue completamente inolvidable, porque nosotros nunca teníamos nada, no teníamos, ni siquiera el pasaje, porque mi papá siempre manejó bus cuando ya estábamos en la parte del colegio, entonces nosotros no teníamos ni para el pasaje, porque era mi papá el que manejaba el bus. Pero ahora todo cambia, ahora hay mucha ayuda, que en buena hora, pero todo ese montón de ayudas uno a veces ve que... Por eso le digo, es meterme como otro tema que no quisiera meterme mucho, porque ahora las ayudas que dan, se paga primero el celular y se paga todas esas cosas de los muchachos para... Bueno, desgraciadamente nos hemos acostumbrado a vivir de las ayudas del gobierno, y hoy pasa lo que pasa. Vamos a un corte y ya regresamos, no se vaya. Estamos conversando en el programa Conversando con Don Ale, estamos con Baldomero Ureña Mora. Bueno, y volvemos. Entonces, Baldomero, una vez que terminaste la escuela, ¿qué hiciste entonces? Pero es que cuando yo termino la escuela, inmediatamente yo quiero ir a estudiar al colegio. Pero como era una familia tan numerosa, y yo soy de los de la mitad para abajo, ya habían varios estudiando. Entre esos de los hermanos, yo tengo un hermano que nació sordomudo, entonces siempre tuvo que estar en la escuela de enseñanza especial, y los otros hermanos míos que fueron al colegio, mi hermana mayor que falleció,
Ella fue la primera por ser mayor. Tengo un hermano que es sacerdote, el padre Enrique Ureña. Ese fue el segundo que fue a estudiar. El otro hermano mío, Johnny Ureña, él también fue a estudiar. Y en ese año se le ocurre al hermano mayor irse a estudiar. Quería estudiar ese año y mi papá lo envió. Era el hermano mayor, el que trabajaba en la finca, el que nos mantenía, se podía decir, porque era muy valiente, siempre ha sido muy valiente para trabajar. Y él se le ocurre ese año ir a estudiar. Yo no sabía que le había dicho mi papá. Y yo le digo a mi papá, yo quiero ir a estudiar de una vez, yo quiero estudiar. Y me dice, así me decía, mire, Merito, por favor, deme un año, dice, porque no aguanto, yo no puedo poner a todos a estudiar. Claro, papi, sin problema. Yo me quedo con usted trabajando aquí. Y ese año le dieron una jalada de caña de la finca de la cooperativa, allá por la Fortuna de San Pedro. Y don Alejandro, eras que duro, cortar caña, mi respeto, ¿verdad? Era fuertísimo. Y mi papá, que yo en ese entonces tenía 11 años, no era que me maltrataba ni nada, sí, me enseñó a trabajar como tenía que ser. Nosotros a las 5 de la mañana entrábamos a trabajar y a las 4 o 5 de la tarde terminábamos con un grupo de personas grandes que viajábamos en el cajón del camión que tenía mi papá. Entonces yo supe lo que fue cortar caña, cargar caña y darle todo el día. Caña quemada, que salíamos que blancos solo los dientes, era lo que se le vio a uno ahí. Fue muy fuerte, eso todavía me enseñó más a mí lo laborioso, lo duro que es trabajar, lo responsable que uno tiene que ser. Y cuando yo fui al colegio, después de ese año, ya el siguiente año sí pude ir al colegio, súper aproveché también lo del colegio, porque sabía que si no estudiaba y no aspiraba a algo diferente, pues me tenía que volver a cortar caña. Y eso no es que es algo que denigra ni nada, sino que todos sabemos que para cortar caña apenas es que se mantiene uno. Entonces yo aspiraba a algo más, por eso me esforcé mucho con las limitaciones, con la pobreza y con toda una historia que hay detrás de lo que fue los 6 años de colegio para mí. Yo supe aprovecharlos al máximo y gracias a Dios vencí un montón de obstáculos que tenía, pero a Dios gracias me gradué. Ahora, ¿cómo estudiaste entonces? ¿Cómo entraste al colegio? ¿Cómo te mantuviste? ¿En algún momento saliste del cantón a coger café, en fin? Sí, nosotros éramos así, como mi papá manejaba bus, y mis 2 hermanos también manejaban bus. Entonces, cuando me tocaba ir en la tarde al colegio, yo lavaba los buses de ellos en la mañana. Me pagaban 10 colones por bus. Entonces salía con 30 colones al día. Entonces con eso yo me mantenía. Compraba mis cuadernos, mis lápices, las poquitas cosas que podía comprar, pero aprovechaba eso. Y después estuve el primer año en el Liceo UNESCO, medio año. Estando en el Liceo UNESCO me di cuenta que si uno ingresaba a un colegio técnico profesional, como el Colegio Técnico Profesional donde estudié el resto de los años, uno salía pues, que con una carrera para poder trabajar. Entonces yo me pasé del Liceo UNESCO al Colegio Técnico a trabajar, a estudiar, y ahí tenía que ya estar viviendo por los horarios y eso me venía a venir donde mis tías abuelas y donde algunos familiares que me daban eso, que se le pagaba la comida y la dormida, eso se encargaba mi papá. Yo trabajaba en el día, estuve unos años estudiando en la noche y así me la fui, como dicen, tirando el año en los días lectivos. Porque cuando salíamos, en ese entonces se acuerda que todas las vacaciones, tanto de colegio y de escuela, eran como de 3 meses, diciembre, enero y febrero. Siempre entrábamos el 3 de marzo o el 5 de marzo, recuerdo eso siempre. Yo todos los años, desde que estuve estudiando, me fui para la zona de Los Santos a coger café. Y con 12 años me fui el primer año donde unos primos, ellos le venden la comida a uno y la lavada y usted a coger café. Cuando los primeros años que fui a la zona de Los Santos, a San Pablo de León Cortés, donde la finca de los Castro, antes los cafetales eran esas matas grandísimas,
Y yo con 12 años, viera, usted tenía que casi que subirse a la mata de café para bajarla. Ya con el tiempo fueron cambiando para el Caturra, Catuahí y eso, que es más bajo, entonces ya era mejor para uno. Y viera que salía bastante bueno para coger café. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí, yo con 14 o 15 años llegué a coger como 27 cajuelas en un día. Wow. Y entonces me movía bonito con eso. Y con eso, don Alejandro, yo casi me mantenía todo el año en el colegio. Yo compraba los uniformes, compraba el bulto, compraba los zapatos, compraba lapiceros, lápices y casi me aguantaba para todo el año. Nosotros cuando íbamos a coger café nos íbamos desde principios de diciembre, veníamos en diciembre a dejarle el regalito a mi mamá porque siempre acostumbrábamos eso, veníamos el 24 y le traíamos unas cositas y después nos íbamos otra vez a coger café y cuando llegábamos con la plata. Mi papá me dice, no se vaya, de alguna forma yo le compro el uniforme. Le digo, no, papi, usted tiene mucha obligación. Yo me voy, déjeme irme, yo me voy a portar bien, yo no lo voy a fallar, yo no me voy a descarrilar, como decía uno, yo voy a ir a trabajar nada más. Y bendito Dios, aprendí a vivir trabajando solo desde pequeño y gracias a Dios me fue bien y pude estudiar toda mi secundaria. Ahora, ¿cómo haces para qué ibas a estudiar o cuál era tu idea al entrar al colegio? Desde que comencé a estudiar, quería estudiar algo que tuviera que ver con mecánica. Mi papá siempre arreglaba los carros del pueblo, mi papá se hizo una fábrica de achote, fabricó algo, era muy inteligente. Él arreglaba los generadores eléctricos, porque antes se acuerda que no había luz eléctrica en los pueblos, sino era con una Pelton, con el agua, y reparaba los generadores, y fui aprendiendo, fui viendo, entonces yo quise ponerme a estudiar algo parecido, y yo estudié electromecánica de cuarto año a sexto año en el colegio técnico, y entonces por ahí me fui. Yo soy de profesión técnico medio en electromecánica, y de hecho cuando terminé de estudiar en el colegio, puse un taller por 3 años de reparación de lavadoras, motores eléctricos, instalaciones eléctricas. Yo tuve 3 años un tallercito de eso. Siempre tiene uno recuerdo del primer trabajo, ¿verdad? ¿Con quién trabajaste? Bueno, viera que las primeras cosas que me tocó que hacer fue, recuerda lo que es la práctica de los colegios en los colegios técnicos, lo mandan uno a práctica. Entonces después de cuando ya uno termina los estudios, va a la práctica del colegio. Me tocó que era un tallercito muy pequeñito de electromecánica y ahí fue donde comencé como a trabajar, pero no ganaba porque era una práctica. Después de eso ahí, lamentablemente en ese momento no me pude quedar trabajando, o no me dieron trabajo donde quedó, pero bendito Dios, de ahí más bien cogí fuerza para seguir adelante. Para seguir adelante, sí. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. Estamos en el programa Conversando con Don Alex, hoy hablando y conversando con Don Baldomero Ureña Mora. Ya regreso. Y regresamos al programa Conversando con Don Alex. Baldomero, siempre, como estamos diciendo, el primer trabajo lo marca uno. ¿Qué pasó en su primer trabajo? Bueno, yo me esforcé en la práctica tanto para quedarme trabajando porque sabía que yo tenía en mi cabeza que yo no podía ir a la universidad porque mi papá ya no daba más, ya los hermanos menores iban creciendo y tenían que estudiar y yo sabía que me iba a costar. Entonces más bien quería integrarme a trabajar para dejar de ser una carga y poder ayudar. En la práctica, donde hice la práctica, lamentablemente no me dejaron trabajando. Yo anhelaba cuando me iban a enviar a la práctica que me enviaran al ICE, a Copeagri, al Ingenio, a Secosa, a algunos lados, pero no fue posible. Y como no pude quedarme trabajando, todos mis compañeros se quedaron trabajando, los contrataron de una vez. Ese día fue uno de los días más duros de mi vida. Recuerdo, lloré como un niño ese día porque no podía trabajar, pero me dio un coraje ahí y desde eso ya yo había conocido unos clubes 4AS que prestaban plata para comenzar a poner pequeñas industrias, pequeños
emprendimiento, negocios para comenzar después de que uno salía del colegio. Y efectivamente involucré a una hermana porque nos daban 25,000 pesos por cada persona. Entonces involucré a mi hermana que iba a ser socia mía y nunca fue socia mía, era para que me alcanzara los 50,000 colones para comenzar a emprender el taller. Y la hermana mayor, junto con el esposo, don Hugo Zúñiga, me dieron un cuartito allá en el Limbo, donde un cuarto de pilas, y ahí hice el taller de electromecánica. Ahí trabajé 3 años. Después de esos 3 años me ofrecieron alquilar un taller aquí en Palmacoco, que está aquí a la vuelta, y lo tomé el taller porque ya conocía, en esos 3 años conocía algo de pintura y me gustaba el negocio, y entonces pude alquilar el taller, lo tuve 1 año, y después de ese año trabajando ahí me fue muy bien, conocí personas que me ayudaron muchísimo, que las puedo mencionar, ¿verdad? Claro. Don Orlando Fonseca, por decir algo, un día me prestó 100,000 colones en ese tiempo, sin nada. Un saludo, Orlando. Don Orlando Fonseca sí me ayudó. Don Carlos Castro, el papá de Carlos Castro, el agente de seguros, me vendió un camión, le quedé viendo un dinero, y por ahí comencé como a hacer negocios y a trabajar en pintura. Don Jimmy Mata, que fue quien me vendió esta propiedad acá, yo pasaba en bus todos los días trabajando. Ese año pasé trabajando y vi un rótulo que decía "se vende", y un día busqué al señor para que me lo vendiera, y la verdad me lo vendió. Dice que el día que quedamos de hacer negocio, ese día él ya había decidido no venderme, pero ese día llegué yo a buscarlo a la casa y no estaba en San José. Entonces un carro que me iba a recibir yo se lo dejé con la esposa. Vea los tratos como hacíamos. Yo no conocía a don Jimmy, pero yo le dije, déjese el carro, porque entre las cosas que era que yo le daba un carro y una plata que me prestó don Orlando Fonseca. Y entonces cuando el señor llegó de San José, don Jimmy Mata, vio que yo era una persona joven, pero que como que honré la palabra de hacer el trato, le dejé el carro, me dice, y solo por eso él me vendió esto. Si no, quizás a dónde hubiera comenzado, tal vez hubiera sido otra historia. Y después de eso entonces fue donde ya me instalé, porque había un tallercito de pintura aquí pequeño, y aquí fue donde comenzó toda la historia de lo que fue el taller de enderezado de pintura. Ahora, lo que es la familia, conversemos un poco, o sea, ¿con quién estás casado? ¿Cómo la conociste? Contame un poco de eso. Mi esposa, Roxina Chavarría Mata, ella es, la conocí en Pejivalle, hija de don Alfonso Chavarría, también que en paz descanse, que recuerdo que se conocían mucho ustedes en el negocio, era gerente del Beneficio del Águila. Y algo curioso, ahora que me menciona eso, yo recuerdo que, bueno, como mi suegro era el gerente allá, una vez inventó hacerse un equipo de fútbol. Pero dice que quería hacerse un equipo de fútbol para ganarle a Pejivalle y ser campeón en todo lado. Entonces contrató a un muchacho que buscara jugadores por toda la zona, que en realidad que jugaran fútbol. Y la verdad a mí como que algo me rendía, no es que quiero rajar, pero en esos tiempos algo jugabas. Sí, entonces yo cobré por la ficha. ¿Ah, sí? Yo le dije al señor, le dije al muchacho, dígale al señor del Beneficio que si me da jalada de café, porque yo tenía un camioncito, si me da jalada de café, yo voy a jugar. Y en serio, me dieron jalada de café, me fui a jugar, y mi esposa cuando eso trabajaba con el papá, no la conocía. Recuerdo muy bien el día que la conocí, que el primer día que fui a retirar el cheque, ella fue quien hizo ese primer cheque de fletero para mí. Tengo una anécdota ahí del nombre que a ver, contémosla, sí. O cuéntela. Bueno, a ella le llevan el nombre del fletero. ¿A nombre de quién hay que hacer el cheque? Baldomero. Y le dicen Baldomero Ureña, y cuando ella conoce el nombre, vea, pónganse más serios, ese es un apodo, tráigame el nombre. Y le dice, no, que callado, que ahí está afuera. Entonces mi esposa, bueno, mi ahora esposa, la muchacha en ese momento sale con el cheque, sale por las espaldas de mi suegro, y desde que la vi, de verdad me flechó. La vi muy bonita, me gustó, pero donde le dijo, mire papi, aquí está el cheque, y todo, dije yo, la pucha, esto está difícil de llegar, le pensaba yo, pero me convenía y aquí estamos, de verdad. Tenemos 31 años de casados con tres hijos de matrimonio, que, a Dios gracias, felizmente casado. ¿Y te dio trabajo mucho tiempo? Bueno, sí,
Mira que estaba soltero, siempre me dio trabajo, pero una vez que me casé, la verdad me abrió como mucho las puertas, me ayudó muchísimo. Me dio muy buenas jaladas de café. Nosotros jalábamos el café en grano, después el café en pergamino, que lo llevábamos hasta Monterredondo, y me daba jaladas de abono y jaladas de leña. O sea, yo pasaba todo el año trabajando, entonces él me ayudó mucho en ese. Yo estaba manteniendo el taller y mantenía ya varios camiones. Por eso mi negocio se llama Inversiones y Transportes Chess BSA, porque yo tenía camiones y tenía taller. Entonces nunca dejé el taller y siempre estuve en los camiones. Cuando el beneficio pasó lo que pasó, que quebró, entonces yo me deshice completamente de los camiones y me involucré más fuerte en lo que fue taller de enderezado y pintura. Y de verdad ahí aproveché los cambios que se tenían que hacer para mejorar en lo que era enderezado y pintura, y de verdad tiempo hice un buen cambio, y ahorita estoy, gracias a Dios, con un taller aquí, otro en Ciudad Neily, y tenemos muy buena clientela y damos muy buen servicio. Al hablar usted de su suegro, Alfonso Chavarría, se le vienen a uno el montón de recuerdos de tantos años que trabajamos junto a él. Inclusive hicimos un gran almácigo allá, que nos tocó ser la persona responsable técnicamente, y siempre un hombre muy jocoso, muy trabajador, y bueno, en paz descanse. Tuvimos una muy buena relación y nos agrada cuando comentamos de alguien así, pues que hemos tenido una buena relación, vale resaltarlo. Ahora, ¿cuántos hijos tenés entonces? Yo tengo aquí, con mi matrimonio, tengo 3 hijos, 3 varones, y antes de mi matrimonio también tuve 3 hijos, una mujer y 2 varones. Ajá. Y a uno siempre le gusta conversar sobre sus hijos, qué es lo que han hecho, qué es lo que están haciendo, que al fin y al cabo es la fortuna que uno tiene, ¿verdad? Correcto. Sí, de mis 3 hijos, el hijo mayor estudia administración de empresas. Él todavía está terminando una maestría en administración de empresas, y ese es mi brazo derecho en el taller. Él tiene ya casi 9 años de trabajar conmigo y conoce muy bien, me ha ayudado demasiado, y de verdad está en muy buenas manos. Lo poquito que he hecho, ahí está en muy buenas manos. Ese es el mayor. El otro, tengo el Andrés, ese es el mayor, se llama Fabián. Andrés, ese estuvo estudiando aviación. Lástima, le faltaban como 9, 12 horas y casi lo iban a contratar allá en el Tobías Bolaño, porque por sus habilidades y eso lo iban a contratar. Se vino esto y se nos bajó. Vamos a ir a un corte, porque hoy con las cámaras que tenemos estamos pues con ciertos cortes aquí de tiempo, así que ya regresamos. Bueno, estamos conversando con Baldomero, estamos hablando sobre sus hijos, uno de ellos que es administrador, el otro que es aviador y que por estas circunstancias pues está aquí, pero está desarrollando otra actividad. Correcto. Sí, él ya hace unos 2 años comenzó con un proyecto de ganado, y estamos tratando, le estoy ayudando bastante en eso, para crear ganado puro, que aquí hay muy buenas ganaderías y muy buenos profesionales, y quería aprovechar la oportunidad también para agradecerle a su hijo, que ha estado muy de la mano con él. Él ha ido un poco más allá de lo profesional, de lo que le permite, porque trabajamos porque tenemos un negocio. Y su hijo Alejandro, él ha ido un poco más allá para tratar de ayudarle, aconsejarle de lo mejor posible, y de verdad están haciendo algo bueno y bonito que más adelante va a tener sus grandes beneficios, estoy seguro, porque va muy bien. Y también el otro hijo, el menor, que por cierto no sabía que otro hijo suyo estudian en la misma universidad y están como por ahí en el mismo, frenados y parados por
el asunto de la pandemia para ya incorporarse a medicina. El hijo Alejandro, mi hijo menor, él ya le falta nada más lo que es el examen y el año de internado para ser médico. Entonces, esa es la historia de mis 3 hijos. Mi esposa toda la vida ha estado a la par mía, trabajando, ayudándome. Ella era la secretaria en ese lugar, en el beneficio, y después de eso ella ha trabajado conmigo. Nosotros desarrollamos casi siempre 2 talleres, uno el de pintura y otro de mecánica. Ella me ha ayudado por años en la parte de mecánica y ahí estamos, dándole fuerte, sacando la familia y viviendo el día, porque uno no puede decir que esté trabajando por la familia, está trabajando por uno mismo para disfrutar y tratar de no dejar que pase el tiempo, porque pasa muy rápido y en realidad estamos una familia bastante unida. El negocio es un negocio familiar. Cuando tenemos que trabajar todos en lo mismo, trabajamos todos en lo mismo y nos agrupamos muy bien. De mis otros hijos, el hijo menor, él trabaja conmigo también aquí en el taller. Él es el perito aquí del taller, tiene años de trabajar conmigo, entonces se ha incorporado muy bien con los hermanos y también nos apoya bastante en eso. De ahí, no sé, don Alejandro, en esto de lo de la pandemia, estamos en eso, nadie sabe cuánto va a durar. Nosotros en el trabajo estamos aquí, hemos hecho malabares, como dicen, para mantener el personal, para mantener nuestras cuentas al día, para mantenernos a flote, pero realmente siento como que nosotros hemos construido nuestra casa en una parte alta. Usted sabe que el que construye su casa en una parte alta, cuando hay una marea, ahí es donde último llega el efecto de una creciente que llama uno, porque nuestros clientes han sido muy fieles, tenemos una excelente clientela, trabajamos con instituciones, con empresas muy serias y aquí nos mantenemos. Esta es nuestra vida, trabajar con un negocio familiar y siempre darle duro para salir adelante. O sea, hay que disfrutar lo que uno hace, ¿verdad? Sí. O sea, si no disfrutas, decía Facundo Cabral, que Dios lo tenga en la gloria, que el que trabaja en lo que no le guste, aunque trabaje 24 horas al día, que de hecho no se puede hacer, es un desocupado, ¿verdad? Y no hay nada más bonito que trabajar en lo que a uno le gusta, y más cuando esa satisfacción se ve reflejado en algo tan difícil, porque hay, más de una vez hemos traído los vehículos acá al taller de Baldomero, aquí en Palmares de Pérez de Ledón, y ahí viene uno con el... Siempre que hay un choque viene uno con el ánimo en el suelo, ¿verdad? Y a veces hasta con el bumper atrás del pick-up o cualquier cosa de eso, ¿verdad? Y cuando le dan a uno el vehículo, ¿verdad? Y uno lo toca y es como de fábrica y aquellos colores y la pintura y todo lo demás, pues todo eso es tecnología, pero todo eso es responsabilidad también. Y de este tema de los talleres de enderezado y pintura, por lo menos yo toda la vida lo oí, yo no sé si es un chiste, pero decía que para enderezar un carro, de ahí había que amarrar el bumper o la parte que estaba chocada y enderezarlo con un palo o con algo diferente ahí, un poste o algo así, y echarlo para atrás. ¿Es así? Sí, claro. Sí. ¿Así era? Sí, don Alejandro. Vea, para decirlo, cuando usted hablaba de lo que decía Facundo Cabral, también le voy a decir otra. Elige un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar. Esa es la idea que uno tiene de que el trabajo es una cosa de cansancio, de obligación y nada. Para mí, el día que no trabajo me enfermo. Vea, dirán que estoy como blasfemando, pero no. A mí el trabajo me encanta. El día que yo me siento un poco enfermo por alguna situación, estando encerrado es difícil.
Y sí, don Alejandro, en una ocasión que conversábamos con eso del primer taller que yo tuve, contraté a un muchacho que trabajaba conmigo que tenía años de trabajar. Él venía de San José, el lado de Desamparados, y se colocó por aquí a trabajar. Y cuando llegaba un golpe grande me decía, vea, ahora hay que buscar el mejor árbol que esté aquí o el poste de la luz para enderezar este chasis o para enderezar algo. Pero ¿cómo? Y me decía, sí, no, vea, el golpe entra de frente, dice, y sale para atrás. Y le digo, bueno, ¿cómo es? Explíqueme porque en esto soy nuevo. Mire, se le amarraba una cadena al chasis o a la parte de la carrocería y en serio buscaba la base del palo de mango o la base del poste de la luz y capese que no le caiga el transformador encima, porque si el carro había que ponerlo a arrancar, porque a veces no arrancaba. Y entonces el carro se arrancaba para atrás, se ponían bien firmes, y le daban para atrás. Y eso era un cimbronazo fuertísimo, pero se bajaba, todavía le falta otro toque, va, más duro. Y decía, y ya una vez que lo alineaban de esa forma, pues ya lo subían y lo comenzaban a reparar, pero diferente, ya lo fuerte había salido. Ahora todo es tan diferente, ¿verdad? Nosotros aquí en el taller manejamos bancos de enderezado, reglas de medición y todo es neumático, todo es muy neumático y es muy diferente ahora, pero sí, para comenzar nosotros pasábamos por todo lado. Ahora que hablaba Facundo Cabral, dice Facundo Cabral que la persona que camina recto no conoce ni la izquierda ni la derecha, solo el del centro. Nosotros que comenzamos a trabajar con las uñas, ya sabemos lo que es trabajar completamente sin nada, a trabajar ya con equipo que le permita a uno. Entonces, aquí, digamos, en el cantón, todos los talleres que hay, no todos tienen el equipo que uno tiene. Entonces nosotros a veces le facilitamos a algunos amigos o personas que tienen un taller que no tienen el equipo, nosotros a veces le facilitamos el equipo y les ayudamos con el banco enderezado, hasta con el personal para ayudarles y ayudarnos mutuamente para sacar adelante, porque todo el que llegue con una situación de esas es porque necesita resolver algo y llevar el sustento a su casa. Entonces siempre me quedó muy bien eso de que si Dios me ha ayudado a mí, yo tengo que ayudarle a la gente para salir todos adelante. Eso se llama empatía, que es ponerse en los zapatos de los demás. Cuando hay una necesidad y usted y yo o cualquier otro, y en este caso Baldomero, ayuda a otro, es así. Ya volvemos, estamos en el programa Conversando con Don Ale. Bueno, y regresamos a conversar con Baldomero. Sí, estuvimos dando la información de que el taller 3B fue el primer taller carbono neutro en el país. Ahora se nos dice que fue en Centroamérica, por lo menos eso es así. Hoy tienen una máquina de ozono. Recordemos que ozono son 3 moléculas de oxígeno, entonces es un gas muy volátil, pero que ha sido utilizado por la humanidad desde hace muchísimos años, la Segunda Guerra Mundial, para quemar las piernas que tenían problemas de gangrena y todo lo demás. Hoy hay una máquina acá, pero no solo hay una máquina acá sobre eso y otra máquina allá en Ciudad Neily, sino que hay una nueva tecnología para eso, y esa nueva tecnología pues hace que el taller 3B de aquella persona que en su momento dado nació en Arcoíris de Cajón, hijo de una familia con muchas necesidades, que cogió café, que pudo trabajar, que sintió el dolor de no quedarse trabajando donde fue a hacer su práctica, de haber tenido la ayuda de mucha gente para poder salir adelante. Eso es una historia de vida, y muchas veces la gente dice, no, es que yo no puedo, es que aquí, es que allá. Bueno, si la historia de hoy, de Baldomero Ureña Mora, en realidad no ha calado, pues de ahí, entonces tenemos que buscar otras historias de vida donde usted, como yo hoy lo estoy viendo, pues simple y sencillamente su esfuerzo ha hecho que tenga lo que hoy tiene, porque seguro estoy, que no lo hemos conversado, pues que apoya a sus hijos en las actividades que tiene, apoya a sus familias, a sus hermanos, y bueno, y tiene un taller que como decimos, los que nos gusta el boxeo, se da de golpes con cualquiera a nivel de cualquier lado, porque es la última tecnología. Entonces, ¿qué podemos pedirle a un taller como el que tiene
Baldomero, si ya no lleva el carro a enderezarlo marcha atrás? ¿Ah? Sí, correcto. Sí, 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 sí. Así es que contanos Sí, cuáles sí. son las tecnologías que hay y qué es lo que esperas en el futuro. Sí. Nosotros desde el principio, cuando en los primeros años que la gente llegó aquí a hacer los cambios de pintura acrílica a poliuretano, fuimos el primer taller que hizo ese cambio. Una pintura acrílica es a base de solventes, de thinner, que para entenderlo bien se destiñe muy rápido. Los poliuretanos ya son catalizados, son pinturas catalizadas muy fuertes, que soportan el sol, agua, lo que sea, son más fuertes. Nosotros hicimos el cambio de primero en ese año, cuando vinieron a hacer una práctica aquí al Hotel del Sur, por cierto. Todos los talleres que estaban en ese momento no lo vieron como opción porque era muy caro y porque nadie les iba a cambiar el chip, y yo me interesé mucho y desde ahí cambié. Desde ahí yo comencé a usar poliuretanos. Un señor, don Rodolfo Murillo, que me motivó mucho para vender para venderme las pinturas en esos tiempos, me llevó a San José a conocer los talleres que tenían horno eléctrico. Pero yo no podía comprarlo tampoco, pero me llevó a otro lugar donde se podían hacer ahí haga la pared de block y un poco de fibravidrio, como se hacen las cocinas, ¿verdad? Así me hice un horno. Entonces yo desde ese entonces comencé con la pintura de poliuretano y con el horno eléctrico. Después de eso se fueron cambiando ya para lo que eran los bancos de enderezado. Nosotros ahora tenemos bancos de enderezado, tenemos horno de pintura, tenemos laboratorio de preparación de los colores dentro del taller. Ya eso se hace por computadora, los colores. Y nos fuimos capacitando en eso. Gracias a Dios ahí nos invitaron a otro país para ir a conocer varias cosas y de cómo se fabrica la pintura y cómo se trabaja la tecnología, y de verdad nos capacitamos bastante en eso. Después nosotros sentimos un gran compromiso porque con lo del medio ambiente hicimos un gran esfuerzo para nosotros tratar de ser carbono neutro, y vieras que con toda la política que hay de que el país sea carbono neutro, no es que sea pesimista, pero es bastante difícil. Ojalá todo el mundo se interesara a eso, y uno ve bastantes como ganas del gobierno de hacerlo, pero a nosotros nos costó bastante. Eso cuesta dedicación y dinero, pero la verdad fuimos el primer taller carbono neutro aquí en el país, y después nos dicen a nosotros que fue en Centroamérica. Bueno, hoy hemos venido aquí y de hecho que nos ha quedado mucho que hablar, Baldomero. Vamos a tener que hacer un segundo programa agradeciéndote de parte de nuestro programa Conversando con Don Ale, y también el programa de Radio Sinaí en 103.9. Ahí vamos a tener el audio de lo que hemos conversado hoy poquitico con Baldomero. Así es que agradeciéndote el que hoy hayas abierto las puertas de tu hogar a nuestro programa, y deseándote éxito, que ya lo tenés, y a la gente pues que vean verdaderamente un ejemplo de vida aquí con Baldomero. Muchas gracias, Baldomero. Muchas gracias, don Alejandro. De verdad ha sido un gusto estar en su programa.